tal vez parece excesivo, parece casi un capricho de, no sé, de filósofos o de académicos, y sin embargo entendemos que es completamente lo contrario. Es el debate urgente de quienes padecemos hoy por hoy la falta de esa discusión, de poder entender sobre todo los cambios, las transformaciones que va teniendo el mundo, la humanidad, nuestro país en particular, nuestras sierras y nuestra provincia de Córdoba, en singular, porque tenemos especificidades que hace falta poder debatir. ¿Cuál es el rol del Estado hoy? ¿Cuál es la forma que puede adoptar la organización de lo común, la gestión de lo común? Si es que ya no le llamamos Estado, si es que vamos a cuestionar esa figura, ¿cuál será entonces la forma de gestión de lo común? Como hablábamos ayer con el entrevistado, con Ariel Penisi, hay algo de lo que hoy se está atacando que no es un ataque al Estado. Y ahí tenemos que ser lo más lúcidos posible. El ataque es a lo común, precisamente. Y lo que se quiere destruir, lo que se quiere desregularizar es lo común, la posibilidad de tener patrones y criterios comunes, búsqueda de aquellos puntos donde podamos coincidir. Y por eso hicimos hincapié durante la semana sobre uno de esos modelos, o en todo caso, como dijimos el otro día, sobre el acto creativo, disruptivo, filosófico y político de Juan Domingo Perón en aquel tramo donde tuvo que, cortar con algunas tradiciones y comenzar a arriesgarse a lo disruptivo, arriesgarse a construir nuevos modelos, incluso cuando los modelos que estaban en el mundo, que se ofrecían en el mundo, y esto tal vez es particularmente atractivo de la figura de Perón, de haber podido escapar a la tentación de adscribir a modelos que se debatían y que dicotomizaban el mundo, pero que no eran americanos. Esa sería la síntesis. No había un modelo americano después de 500 años en que pudiéramos, tal vez frustrado, lo decíamos el otro día, frustrado a través del proceso revolucionario de 1810, del proceso previo, y que quedó inconcluso. Ese proceso, ese proyecto americano había quedado inconcluso. Hubo intentos que volvían como un ritornelo que siempre aparecía en la historia argentina, pero que, por primera vez tuvo la claridad. Y acá lo que nos interesa, al menos, es la parte, ese aspecto filosófico que tuvo Perón, y que como todo gran estadista, y como todo gran filósofo, y como todo gran transformador de la realidad, conjuga en una misma persona todos esos aspectos. Era imposible para Perón no volverse filósofo, porque debía darle un marco integral a un proyecto político, porque no podía quedar en el umbral solamente de un proyecto electoral, de un proyecto que pueda amalgamar fuerzas políticas coyunturalmente, sino dejar una tradición. Y hay que reconocer, eso ha sido logrado después de tantos años. La Argentina sigue teniendo en su hondura, en su profundidad, en su América profunda, todavía una reserva en el peronismo, en el pensamiento de Perón, más allá de lo estrictamente económico, de los debates sobre los modelos de cada época. Hay algo que permanece. Bueno, hoy para charlar de estas cosas, para charlar de las formas del Estado, los modelos, tenemos un invitado que lo tenemos presencial y es un lujo. Ya está en cámara, yo lo presento, pero ya estaba ahí. Estamos hablando de un amigo además de la casa y que valoramos mucho por lo que viene haciendo ya hace muchos años. Yo, en general, acá no damos precisiones de currículum, porque todos los que hemos entrevistado, la verdad, para mí particularmente, para quienes hacemos el programa, es como un placer que nos damos de poder conversar con gente que venimos leyendo, estudiando y que nos vienen inspirando. Pero en este caso vale la pena por lo que vamos a hablar hoy. Alberto Gandulfo, actualmente secretario de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de La Matanza, pero
Lo conocemos porque fue subsecretario titular de la Comisión Nacional de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Antes de eso, subsecretario coordinador general de la Comisión Nacional de Promoción de Microcrédito, también del Ministerio para el Desarrollo de la Economía Social, subsecretario de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y desde el año 2005 ya integrando el Gobierno Nacional como Director Nacional de Fortalecimiento de Organización Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, además de haber sido ya desde el año 2003 asesor en políticas sociales. Es sociólogo además, así que integralmente nos ofrece la posibilidad de charlar de estas cosas. ¿Cómo anda, Alberto? Gracias por venir. Un gustazo, Fede. Realmente, como vos decís, me siento un amigo de la casa y me siento en casa. Y con gusto de estar compartiendo este momento contigo, porque si bien podíamos haber hecho esto vía internet, digamos, preferí aprovechar este momento y compartir el cara a cara y de esa manera, digamos, profundizar estas discusiones que estás dando. Es muy lindo, y de paso le pasamos lustro a la cámara que la teníamos anulada. Alberto, bueno, te pusiste al tanto también de lo que venimos charlando esta semana, lo veníamos conversando fuera de aire, de la necesidad, de la emergencia de conversar, de dialogar, de construir nuevos modelos, al menos poner en discusión los que estaban, sobre el Estado, sobre el contrato social. Vos nos proponías también esto del nuevo contrato social, algo que ya se viene hablando en algunos ámbitos, y acá también veníamos describiendo cuál es el origen del que teníamos, el origen hobbesiano, europeo, de un contexto de guerra permanente en la Europa, y de un Estado policíaco, ¿no? Que bueno, no cuajaba. Según Kush, nunca cuaja en América y siempre estamos buscando ese estado perfecto y matemático, pero que hoy tiene esa renovación en este nuevo gobierno. Primero sobre esa discusión, ¿qué sentís en los ámbitos de la política? ¿Seguís siendo parte? Digo, estás en ámbitos que a lo mejor a nosotros se nos escapan. ¿Cómo está ese debate? Qué bárbaro, me quedé muy reflexionando sobre tu editorial y la figura de Perón. Perón, digo, porque Perón ha sido denostado desde la política, ¿no? Pero Perón fue un intelectual. Sí. Un intelectual importante a nivel mundial. Perón empezó a hablar del tema ambiental mucho antes que muchos, ¿no? Digo, y más allá de sus transformaciones, que no son pocas, digo, y todo lo que implicó, esto que vos recién señalabas, que tenía que ver con esto de crear un propio sistema, ¿no? Y plantarse en el momento de la gran división del mundo. Claro. ¿No? Digo, realmente digo, es fascinante. Yo una de las cosas que hice este año con el equipo de trabajo de gestión que tenemos en la Secretaría de la Matanza fue leer a Perón. Tengo un grupo de pibes de 20, 24 años que son de los barrios matanceros, y vamos a leer a Perón, vamos a leer a Eva Perón, pero vamos a leerlo desde el lugar de decir por qué estos tipos pensaban esto en aquella época, ¿no? Y vino un compañero a compartir y veíamos esto, ¿no? Digamos, cómo esto que vos decís, ¿no? De la irrupción del peronismo, esta lógica de la alternancia o de la alternativa que se plantaba en un mundo en guerra, un mundo bipolar, porque Perón estaba esperando una tercera guerra que después no llegó, pero estaba. Sí. Y fue jugador importante a pesar de un montón de cosas, a pesar de incluso las alianzas latinoamericanas, que en ese momento no fue la patria grande de Chávez con Lula y Néstor, digo, él solo con Suárez, digamos, no tenía nadie al lado. Bueno, golpes militares por todos lados. Por eso digo. Y sin embargo, siempre pues yo tuve la posibilidad de ser 12 años funcionario de Néstor y de Cristina, y entre otras cosas viajé mucho con todo el tema de UNASUR y el Banco del Sur, y una de las cosas que yo siempre rescato con mucha fuerza es el famoso tema de las paritarias, que esa es la parte distintiva del peronismo que nadie explica. Ajá. Cuando vos mencionabas la palabra paritaria en las reuniones internacionales, tenías que explicar de qué se trataba, porque todos te miraban con cara como diciendo, ¿este tipo de qué está hablando? Claro, el Estado no se mete ahí, no... Claro. Esta idea de confluir intereses, que es una idea, insisto, muy americana de
que no se resuelven los conflictos se ordenan, pero vamos a vivir en ese conflicto. Sí, y la otra es que como esa pelea o esa lucha, sin ninguna duda, es una pelea permanente, ¿no? Digamos, donde hay avance, hay retrocesos, hay momentos de confrontación, hay momentos de armonía, hay momentos de mucho conflicto, de mucha criticidad, y obviamente hoy nos agarra en el peor de los mundos, ¿no? Esta discusión, porque tenemos un gobierno liberal, cipayo, corporativo, digamos, conservador, ultranza, terraplanista, diría yo, digamos. Transhumanista. Transhumanista, sí. Pasamos de etapas. Donde además venimos de una derrota, porque nosotros en la época de Néstor y Cristina, pudimos dar una pelea y mejorar la calidad de vida de nuestra población y desarrollar políticas distributivas muy activas, pero que en definitiva chocaron contra la lógica de la acumulación concentrada, ¿no? O sea, las políticas distributivas fueron muy activas, yo fui protagonista de eso, fueron muy activas, pero en definitiva, al no haber transformaciones en lo económico, significó reforzar la concentración económica. Siempre decimos, no hay nada más concentrado que el consumo popular, harina, claro, azúcar, arroz, aceite, y si vos le ponés plata en el bolsillo a la gente, como fue la asignación universal por hijo, que para mí fue la política más ofensiva que tuvo Argentina y casi, te diría, América Latina en ese momento, de la mano de Cristina, reforzó todo ese proceso de concentración económica. Lo grafico, no hay nada más manchado de sangre en la Argentina que el azúcar, sí, ¿no? Por lo edesma, lo digo abiertamente, y más. La única persona que realmente enfrentó a los Blaquier en esa etapa, está presa, que es Milagros Sala. Entonces fíjate que la lucha es una lucha despareja, es una confrontación permanente, y hoy nos encuentra en un momento, en un mundo y en una América Latina que está atravesada por este modelo corporativo de especulación financiera, pero que está basado en lo que es el extractivismo, ¿no? Esto ustedes lo mencionan permanentemente. Un extractivismo que además es salvaje, porque ni siquiera, no genera trabajo con todas las nuevas tecnologías, incluso, violenta hasta las lógicas propias, si querés, de lo que era el desarrollo de los años 50, de los años 40, ¿no? Que era cementar todo, ¿no? Esto es ni siquiera, esto es claro, porque es poder financiero que entra y sale, vive de entrar y salir, ya no invierte. No, y además es brutal, por eso yo siempre digo, el capitalismo más salvaje es el que te toca enfrentar. Bueno, nosotros estamos enfrentando este capitalismo muy salvaje. Y evidentemente, ahí hay una cuestión en que tenemos que revisar, ahí es donde se demuestra, en términos de Galeano, que las venas abiertas siguen sangrando y cada vez más. Y que evidentemente, no alcanzaron esas políticas distributivas de los gobiernos nacionales y populares. Mirá que laburamos mucho en ese momento con todo el tema del Banco del Sur, la UNASUR, el Sucre. Fue un momento único, para mí fue maravilloso, si querés, sí, por las vivencias, pero vos fíjate, no solo Lula fue preso, y por suerte hoy recuperó Brasil la presidencia y Lula está dando cátedra, de cómo poder salir de esta situación, toda la apuesta de los BRICS. Correa preso, exiliado, Evo y Cristina, Evo, y en Venezuela no pudieron, por la organización propia que tienen los venezolanos. Pero bien que lo están intentando, bien que lo buscan. Esperemos que el domingo tengamos una buena noticia desde Venezuela. Pero bueno, lo concreto es que estamos en un mundo cambiante, donde estamos además pasando en una etapa histórica, Este es el momento de mayor transformación, es muy dinámico el momento que estamos viviendo, porque en las lógicas de la historia del desarrollo capitalista, estamos cambiando de fase. Esto siempre lo interpreto de esta manera, si uno revisa la historia, vas a encontrar autores que te van a decir que la Revolución Francesa empezó tal día, que
que la revolución industrial pasó tal otra, bueno, digamos, pero la transformación al paso del feudalismo al capitalismo no es un paso de fecha, sino que es una cuestión compleja que implica todo un proceso de cambio que a verte conviven las lógicas nuevas con las viejas lógicas tradicionales y se van transformando hasta que predomina un modo de producción, diría Marx en forma más teórica. Antes capaz que tardaba mucho tiempo en hacer ese proceso, hoy pareciera que va muy rápido también. Hoy va muy rápido y por eso digo que es más salvaje. No sé si, no es que quiero entrar en comparaciones, pero yo digo más salvaje porque es lo que tenemos que enfrentar nosotros. Entonces digo, no quiero entrar a juzgar aquello. Lo que estoy diciendo es, esta es una situación que hay que enfrentar, esta es una situación de gran cambio. Y en esa lógica de gran cambio, digamos, nosotros nos agarra con la consolidación de este modelo extractivista, con un gobierno que viene a romper todo, porque es un gobierno netamente financiero. Caputo representa a los fondos buitres. Es la historia de Caputo, que el otro día tuiteó no sé qué cosa, digo, la historia de Caputo es la historia de la timba. Sí. Digo, que ahora aparece Keynes al lado de Sturzenegger, ¿no? Claro, encima te viene Sturzenegger atrás, digo, y evidentemente... Quiero ser claro también, los tipos avanzan donde nosotros hemos fracasado. Porque también acá, yo pongo esto, recién vos medio lo manifestabas, esta discusión sobre el Estado que ustedes vienen sosteniendo, nosotros hablamos de un Estado presente, hoy, te digo, y nos pasó en las elecciones, pero después resulta que en los hospitales públicos no hay pediatra. En el conurbano nos pasan esas cosas. Sí, bueno, hay acá no. Mil razones, digo, no, claro. Pero entonces vos decís, bueno, no hay pediatra. Y la escuela, yo soy hijo de la escuela pública, digamos, soy universitario, digo. Ahora, la escuela que yo estudié no es esta escuela, digamos. La escuela que yo estudié nunca tuve problemas edilicio, no tuve problemas con los salarios de los docentes. Digo, y hasta si querés, mil veces he criticado, yo he trabajado con Adriana Puigros mucho tiempo, digo, he criticado el normalismo o toda la lógica positivista en la educación, todo ese tradicionalismo, digamos, pero nada que ver con lo que pasa hoy en las escuelas. Los pibes hoy no están contenidos en las escuelas. Hay mil motivos, no le estoy echando la culpa a la escuela. Lo que estoy diciendo es que todo esto está en revisión. Sí, esto que vos decís, bueno, se apoyó todo esto en una frustración, para no decir un fracaso, que puede sonar más fuerte, pero fue una frustración o un proceso frustrado, tal vez por las propias contradicciones de querer manejar los mismos códigos del sistema actual sin desafiar algunas lógicas. Me parece que tu rol, por eso digo que hablar de economía social, hablar de economía popular, es lo más americano que hay. Es la lógica de nuestros pueblos y la que podría haber tenido... Esa parte es la que quedó, entiendo, lo hemos hablado con Enrique Martínez también varias veces, ¿no? Que, bueno, hubo mentes, hubo cabezas, hubo gente que venía proyectando eso y se terminó tal vez fortaleciendo ese sujeto consumidor del que venimos hablando, que obviamente va a buscar que alguien le gestione un mundo de consumidores. Claro, pero vos fíjate que en este cambio vos pasaste del ciudadano de la Revolución Francesa, digamos, al consumidor del capitalismo industrial, del capitalismo financiero. Ahora estamos pasando a un nuevo sistema, que es el capitalismo del conocimiento. Entonces, no sabemos qué implica el capitalismo del conocimiento. Los que estudian estos fenómenos te dicen que para el 2050 la mitad del trabajo que hoy existe no va a existir. A mí me asusta eso. ¿Qué significa? No sé. Pero Hay dos debates, porque en realidad ya Bertrand Russell decía que, bueno, vamos a poder trabajar 4 horas y descansar. Es decir, hay una utopía en eso, ¿no? En la que la tecnología nos deje tiempo libre, pero está pasando exactamente lo contrario. Bueno, te viene Sturzenegger con las 12 horas, pero digo, no, y además lo otro, justamente, a diferencia de, recién decíamos, mencionándolo a Perón, rescatando el concepto de paritaria, hoy cualquier trabajador tiene ocupaciones múltiples. Hoy tenés trabajador asalariado no registrado, tenés trabajador, todos empobrecidos. Sí, digamos. Ahí está el hallazgo también de Perón de la espiritualidad, ¿no? Que él rescata de que el ser humano, lo leíamos ayer, el ser humano es un ser orgánico, decía, y tiene un montón de otras satisfacciones. Hablar de felicidad, por ejemplo, en política es una excepción. Uno lo naturalizamos en Argentina a esto del peronismo, pero no sucede. Y lo opone a la idea del ser humano como mecanismo, decía. Fíjate, ya viendo cómo hoy nos entienden, nos ven como un algoritmo y como, bueno, una inteligencia
fallida, ¿no? Es que sin duda todo este proceso de cambio tecnológico, con la inteligencia artificial a la cabeza, que ya la estamos padeciendo, no es que esto es algo que viene, ya lo estamos viviendo. Sí, claro. Digamos, yo para llegar acá vine con el GPS, digo, así de simple. He venido 1000 veces, pero con el GPS llego más rápido. Digo, así de simple. Digo, pero quiero ser claro en esto. Digo, no sabemos hacia qué mundo estamos entrando. Y ahí es donde aparece esta discusión que yo valoro que ustedes están dando, Fede, y que por eso yo lo planteo desde la lógica de instrumentar un nuevo contrato social, porque este Estado no te sirve, así como está, digo, evidentemente, digamos, ha permitido esta situación de pobreza más allá de las cuestiones electorales, ¿no? Que evidentemente encima perdimos, pero tampoco las resolvimos siendo gobierno, vamos a ser realistas. Digo, que estábamos mejor, sin duda estábamos mejor, teníamos los mejores salarios de América Latina, hoy tenemos los peores, ahí está la diferencia. Pero también está esta lógica de un mercado cada vez más concentrado. Y una lógica, una especulación financiera desorbitante y entonces hoy se naturaliza el lavado de dinero, el narcotráfico. Son héroes. Claro, exactamente. Entonces, viste, digo, ¿y dónde quedó la comunidad en todo esto? Y entonces yo ahí sí comparto, agrego o subrayo, mejor, la primera pregunta que yo hago y comparto acá con todos los que nos están escuchando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar esperando que esto cambie? Y leer después el día de mañana en los libros cuándo empezó el capitalismo del conocimiento. Alguien va a ponerle la fecha, dirá, no sé, fue tal día cuando fue el atentado a las Torres Gemelas o cuando, no sé, se cayó, terminó la guerra de Ucrania, no sé. Digo, sí. Vamos a hacer negocio como hacen los liberales, Caputo y compañía y todas las grandes corporaciones, a vivir de la timba y hacer negocio con todo esto. Digo, vamos a dejar que Alperín, digamos, no solo sea el que más factura y cotiza en bolsa americana, que lo puteamos desde el viejo paradigma, lo puteamos al Alperín por eso, ¿no? Al Mercado Libre. Mercado Libre maneja toda la información de consumo en la Argentina. Es mucho más fuerte eso que la facturación que tiene. Claro. Te lo digo sin poder procesar lo que te estoy diciendo. Digo, no termino de entender lo que el tipo maneja. Lo digo abiertamente, pero nosotros lo puteamos a Galperín por esto, pero a mí me preocupa más Galperín por lo que el tipo sabe de mí, digamos, de mí, de todos. Entonces digo, ahí es donde yo apelo a situaciones o a organizaciones como ustedes o a experiencias que existen y que uno ha conocido y que se han desarrollado, recién hablábamos incluso de Enrique Martínez, o de distintos movimientos políticos, sociales que se están dando en este momento. La Iglesia. Yo particularmente vengo sorprendido descubriendo cosas que nunca había visto dentro de la Iglesia comandada por Francisco, ¿no? Digo, cosas que hay un nivel de apertura que yo no conocía. Digo, yo tampoco, sí. Lo digo lo digo abiertamente. El otro día cuando fueron los 61 años de la COPI fui invitado y una de las cosas que sí se presentó un libro del Papa Francisco que yo decía, imposible pensar que en la COPI se presentara un libro del Papa Francisco. Bueno, hasta ahí llegamos. Y realmente lo digo con gratitud esto, ¿no? Porque hay una iglesia más abierta, más comprometida con la comunidad, con el cuidado, con el ambiente, incluso hasta se está planteando el tema del feminismo, ¿no? Digamos, después tendré discusiones más cerradas que son más difíciles y que tampoco la tienen sencilla, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema bien conservador. 2000 años de una dirección. 2000 años de intermediación, claro. ¿no? Con intermediación con el celestial. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a esperar que esto ocurra? ¿Vamos a hacer negocio? ¿Vamos a quejarnos o vamos a ser protagonistas? Ahí es donde yo apelo a si querés, a tipos como Kush, ¿no? Porque digo, esta es otra cosa. No es casual que Kush sea uno de nuestros pensadores más brillantes y olvidados. Sí. ¿No? Lo digo abiertamente. Me parece que incluso la academia tiene que darse esta discusión. Tenemos que darnos esta discusión incluso desde el famoso Estado, ¿no? Presente que nosotros pregonamos. Vos pensás que hoy, digamos, ¿no? Le podemos echar la culpa a Milei, pero nosotros estuvimos gobernando hasta hace poco. El Estado, cuando mide la canasta básica, no está midiendo el gasto en alquiler, por ejemplo, que en las grandes ciudades se lleva casi el 60% de los ingresos familiares.
o no está midiendo el sobreendeudamiento de los sectores populares. Ni hablar en los casos del conurbano, los gastos que las familias tienen en seguridad. La canasta básica no representa todo eso. O las 8 horas de conquista de los trabajadores, ¿dónde se cumple eso hoy? ¿No? Digo, y nosotros desde el peronismo, desde el gobierno nacional y popular, convivimos con todo eso. Entonces, por eso me parece importante, y a veces vos me preguntabas recién, y no es menor tu pregunta, si esta discusión está dada dentro del Estado. Por supuesto que hay intersticios dentro del Estado que están dando esta discusión, pero no es la que predomina. Porque en gran medida seguimos con ciertos patrones culturales y políticos que nos llevan al régimen de cada 2 años elecciones, claro, ¿no? Entre otras cosas, nos lleva a la inmediatez y nos lleva a la lógica del ajuste que te baja desde el Estado Nacional, que después se te aplica. El Estado tiene una estructura vertical de mando. Y esa estructura vertical, nos guste o no, te llega. Tal vez ahí está el punto también, por eso elegimos la comunidad organizada para hablar de Perón, porque tal vez ahí es lo que quedó pendiente de la reconstrucción de un Estado, decía él, el gobierno centralizado, pero el Estado descentralizado, es decir, es la comunidad organizada la que tiene que conformar el Estado, y perdimos ese vínculo, ese pasaje, ese puente, ¿no? Esa discusión, fíjate vos, te agrego ahí, ¿no? Porque todo abre mil ventanas. Sí. 12 años de kirchnerismo, que yo fui funcionario y para mí los mejores años de mi vida, pero nunca discutimos la Constitución del 49, en la función social de la tierra, por ejemplo, por darte un dato, ¿no? Digo, fíjate que el concepto de comunidad organizada, digamos, el kirchnerismo llevó adelante una práctica desde el Estado de fortalecer el Estado. Yo fui protagónico de esto de fortalecer el Estado, digamos, y justamente desde la economía solidaria lo que hablábamos era fortalecer la comunidad. Parte de ese juego fue parte de las tensiones que hubo, pero si algo hizo el Estado peronista, digamos, de la Nacional y Popular de los últimos tiempos, fue políticas distributivas desde el Estado. No es que negaba al otro, pero no era lo primordial. No pudimos cambiar la ley de cooperativas, por ejemplo. Entidades financieras. Esa peor todavía, porque mal llamada ley de entidades financieras, porque es un bando militar, digamos. Sí. Y cuando lo quisimos hacer, lo vetamos desde adentro. Lo digo abiertamente. Son cosas que no se pudieron revisar y que incluso, digamos, por supuesto, con la muerte de Néstor y después con la muerte de Chávez, y esto lo digo porque lo viví, se perdió esa mirada latinoamericanista que teníamos, ¿no? Digamos, con toda la fuerza que Cristina le impuso a la gestión y todo lo que significó para Cristina hacerse cargo y terminar como terminó, ¿no? Con esa plaza aplaudiendo. Fíjate que Cristina es la única líder popular que se va por la puerta grande. Los demás tuvieron todo quilombo para salir. Sí. Ella se va por la puerta grande porque logra esa posibilidad, pero no pudo garantizar el triunfo y la continuidad del proyecto. Y que generó pasiones en propios y ajenos, porque ayer nos recordábamos con una amiga que me decía, que es de Villa María, y me decía, en Villa María, gente que hoy, antiperonista a muerte, en ese momento, un momento en que bancaba a Cristina, que hubo un momento en que hubo esa unidad nacional, esa cosa de recuperación de una identidad propia, de saber dónde estaba el adversario, y que se entusiasmó mucha gente. En Córdoba sacó el 45% en el 2011, ¿no? Hubo un momento de eso. Sí, y vos fíjate, porque digo, que yo quiero subrayar esto en términos de pensar hacia adelante, ¿no? No quiero volver tan atrás, aunque sí el tan atrás en todo caso nos tiene que servir para ir a la profundidad del pensamiento y la propuesta. Porque yo lo que siento hoy es que hoy el movimiento nacional tiene 2 problemas importantes. El principal es de conducción. Cristina no quiere conducir y no va a conducir, y además no le podemos pedir más nada a Cristina. Yo laburé 8 años, fui subsecretario de ella, dejémoslo ahí. Tenemos un problema serio de conducción y dentro de ese problema de conducción tenemos un serio problema de propuesta. ¿Qué le proponemos hoy a la gente? Que vamos a tener más hospitales que después no tienen pediatra, que vamos a tener escuelas que después por problemas gremiales o por lo que fuere no tienen clase los pibes. Yo lo veo en estas cuestiones edilicias, ¿viste?
o estas cuestiones laborales donde nosotros vamos a recuperar el trabajo, pero un laburante tiene que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. No podemos seguir con ese discurso. Y creo sí, que ahí sí, tomándolo a Néstor, que para mí fue lo máximo que yo tuve como conducción, cuando Néstor pierde en el 2009 las elecciones de Narváez, sí. Lo cuento como anécdota, pero que para mí es significativo la sensación, ¿no? Digamos, me acuerdo, el sábado posterior a las elecciones, o sea, una semana después del resultado adverso, estábamos en la asamblea de Carta Abierta en Parque Lezama, en Buenos Aires, ahí en San Telmo, y estábamos todos llorando, te digo abiertamente, porque no entendíamos qué había pasado, cómo perder Y aparece Néstor de sorpresa, nadie lo esperaba, ni siquiera los organizadores, Horacito González, que estaba al cargo de Carta Abierta en ese momento. Y yo me acuerdo que con total naturalidad, el tipo, no solo, obviamente, con el afecto que él siempre tuvo para con todos y todas, el tipo dijo, perdimos porque no supimos profundizar. Y ese yo creo que es parte del, no sé si el fracaso, si la derrota o qué, porque Cristina, después de esa derrota, salió con la ley de medios, después tuvimos el quilombo del campo, ¿no? Ya veníamos de la derrota del campo. Pero digo, creo que es parte del problema. Incluso, fíjate vos, porque algunos dicen, no lo vimos venir a Milei. Mierda, no lo vimos venir. A ver, fíjate los candidatos que tuvo el Campo Nacional y Popular después de Cristina. Revisemos eso y ya te das cuenta de que evidentemente teníamos un viraje hacia la política. Por eso digo, quiero rescatar esa frase de Néstor. No supimos profundizar. No íbamos a profundizar con Scioli. Por supuesto que no iba a ser lo mismo que ganar a Scioli que Macri, eso no me cabe duda. Pero mirá dónde está Scioli hoy. No pudimos profundizar con Alberto Fernández, al contrario, digamos. Yo fui funcionario de Alberto Fernández por el acuerdo político de Cristina en el 2019 y renuncié en el 2022, porque no me banqué la política distributiva o la política social que llevaba adelante Alberto Fernández, y me fui a la mierda. Digo, y por eso terminé en La Matanza, dando la pelea en el territorio. Y después, bueno, obviamente Massa, ¿no? Que incluso a mí me sorprendió la campaña que hizo Massa, pero ¿dónde está Massa hoy? Digo, ¿no? Entonces digo, evidentemente, en términos políticos, digo, y en términos de tu interrogante de la semana, este Estado así no nos sirve. Hay que pensar otro Estado. Uh-huh. La pregunta es quién lo va a pensar, ¿Sturzenegger? Ya está claro que Sturzenegger lo tiene re claro que es lo que quiere el Estado, ¿no? Digo, hay que pensar, instrumentar ese Estado, que además va a haber que recuperar las políticas. Yo viví en 2003, cuando entramos en desarrollo social, y lo que fue todo recuperar ese proceso fue complicadísimo, y hoy encima te están derogando las leyes, ¿no? Que supimos construir con Alicia Kirchner, y a su vez hay que democratizar el mercado, porque vos hoy tenés esta economía concentrada, está mucho más concentrada que antes. Con estas nuevas tecnologías y con un proceso abierto hacia la economía de plataformas, digamos, que evidentemente nos va a llevar a una situación, a una brecha social mucho más fuerte. Con el territorio muchas veces en disputa en manos de sectores vandalísticos, vamos a decir así, porque tampoco es que tenemos el Chapo Guzmán en las barriadas, pero sí hay mucho vandalismo, hay mucho narcomenudeo, bueno, conocemos la experiencia de los compañeros de Rosario, donde sabemos lo que ellos están enfrentando, digamos, estoy hablando de los compañeros de Ciudad Futura, digo, y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el perfil, salir de la mirada neodesarrollista, ¿no? Digamos, no puede ser que todavía, digamos, la política de seguridad sea repartir patrulleros. Para mí la política de seguridad hay que construirla con los vecinos. Hay que construirla en los territorios. Alguna vez hubo un intento que se hizo, creo que fue en la época de Felipe Solá, en provincia de Buenos Aires, con los foros de seguridad, que para mí era algo distinto. No soy quien para evaluar si fue positivo o no, pero por lo menos hagamos algo distinto. Yo lo vivo permanentemente. En Matanza, donde trabajo, tenemos 2,5 millones de personas, de los cuales laburan todos.
A todos le roban, a todos tienen gastos de seguridad, alimentan perros, tienen 2 o 3 perros en la casa, hay que darle de comer a los perros. Hay cuestiones que, por eso digo, ni siquiera yo lo planteo desde la lógica intelectual, ¿no? Te estoy hablando de las cosas muy puntuales y materiales, concretas, donde la gente le roban en la calle, tiene problemas con los servicios, las tarifas ahora. Por política del intendente estamos juntando ahora firmas para hacer un amparo por el tema tarifario. Nadie va a poder pagar las tarifas que están planteando estos tipos hoy, digamos. Entonces digo, necesitamos pensar el Estado, necesitamos pensar también cómo democratizar el mercado y necesitamos pensar la comunidad de otra manera. Y ahí es donde juega fuerte todas estas experiencias como la que ustedes están llevando adelante. Ahí es donde vos empezás a caminar y recorrer y te vas a encontrar con que hay municipios que están mucho más comprometidos con los procesos organizativos en los territorios. De hecho, la pandemia que hemos atravesado tuvo un rol preponderante, todo el tema del arco de comedores y organizaciones, que las iglesias, todo el mundo que laburó sosteniendo la pandemia, que realmente, digamos, en el caso de los conurbanos fue memorable, digo, y nunca lo logramos reconocer, ¿no? Digamos, seguimos esta cuestión del trabajo comunitario, el trabajo doméstico, la lucha de las mujeres, fíjate vos, el protagonismo que hoy tiene el feminismo en la Argentina trasciende a América Latina y el mundo, y sin embargo, no es solo el problema de que Milei te cerró el Ministerio de la Mujer, sino que sin embargo todavía la dirigencia nuestra sigue siendo patriarcal, donde todavía tenemos el problema de los femicidios fuertemente, además de las cuestiones burocráticas, ¿no? De como puede ser el caso del Ministerio de la Mujer. Sí, y el sujeto ambiental, que es el otro sujeto que aparece, bueno, irrumpiendo en Córdoba, tal vez todavía silenciado por la gran estructura política, pero que está diciendo hay algo acá que no está teniéndose en cuenta en ninguna política y que también debe tener una visión a largo plazo, y por eso me parece, y te lo planteo también, porque cuando nombrás todos esos referentes que pasaron como posibles reemplazos, uno puede pensar, bueno, la estructura fue, de la postdictadura vino una etapa de aquellos que adhirieron o que acompañaron o que continuaron ese proceso. Después vino un proceso en el cual, fracasado eso, se le dio la oportunidad a la otra parte, a la parte que había quedado clausurada, incluso desaparecida, y que volvió a resurgir. Bueno, tiene que venir una etapa generacionalmente distinta, y ahí hay patrones diferentes, digo, ¿no? Para quién va a conducir ese espacio, por ejemplo, como decís vos, con qué elementos, por ejemplo, el elemento feminista, el elemento ambiental, el elemento de la economía popular, que son los que de alguna manera nos van uniendo con Ciudad Futura, con Ciudad Parque, con estas experiencias que hay en todo el país, con Juan Grabois y con una visión que compartimos, ¿no? Que además viene de una crisis de representación, de la crisis del 2001, que nunca sanamos, porque la verdad es que nunca terminamos de sanar. Muchas veces hemos dicho acá que el kirchnerismo negamos, si queremos, algunos más, otros menos, negó como origen, como acto fundacional el 19 y 20 de diciembre. Es decir, hubo algo ahí que fue, más allá de que se plantea la ahorrista como sujeto social, hubo otra cosa, y hubo asambleas, hubo un momento en que se dijo, hasta acá muchachos, ¿no? Hay que hacer algo nuevo, y dio la posibilidad que exista lo otro. Bien, varias cosas ahí, ¿no? Digo, el kirchnerismo vino a ser un programa, un proyecto reparador de lo que había sido la dictadura, en muchos sentidos. Yo lo viví de esa manera. Sí. Reparador de derechos, reparador de, bueno, todo el tema de derechos humanos, ¿no? Digamos, lo que significó llevar a la práctica la política de memoria, verdad, justicia, impulsarla y darle el protagonismo que bien se ganaron los movimientos de derechos humanos en la Argentina. Que hoy está todo en riesgo eso, ¿no? Digo, hoy el retroceso es tan grande que, bueno, miles de problemas, ¿no? Digo, ahí viene el terraplanismo de estos tipos. Pero digo, me parece ahí que es importante, yo no sé si estos términos de... No me gusta pensarlo en términos casi, yo te diría, absolutos, de decir si nos hicimos cargo o no nos hicimos cargo, o se resolvió o no se resolvió. Evidentemente se tensa la cuerda y hay cosas que vos la lográs y hay cosas que no la lográs. Lo que sí está claro es que hoy perdimos el rumbo. Porque en el 2003 yo vi cómo Néstor condujo ese proceso. No te olvides que Néstor es el hijo de Duhalde, o sea, llega ahí de la mano de Duhalde.
Y el 2001, porque muchos están jugando a que esto explote como en el 2001, y el 2001, el movimiento piquetero no era el movimiento piquetero de hoy, digamos, así de simple. Vos tenías a Pepino Fernández de Salta, vos tenías toda la movida de Neuquén, digo, y obviamente todas las cosas nacionales, digo, ¿no? En general, a mí me tocó trabajar sobre esa coyuntura, sobre esa situación, y lo resolvimos con trabajo, sin plata, siempre digo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque había conducción política muy fuerte de Néstor. El primer acto político que hicimos desde el Ministerio de Desarrollo Social con Néstor en la Casa de Gobierno fue armar las cooperativas de trabajo con los movimientos piqueteros el 4 de agosto del 2003. A mí me tocó jugar eso, ¿me entendés? Digo, y no había ni siquiera institucionalidad, había decisión política, y no plata, y no había plata. Después hubo un montón de plata, y con ese montón de plata no se resolvieron las cosas que se tenían que haber resuelto. Ahí nos ganó, a mi manera de ver, las lógicas bandoristas de fortalecer organizaciones y orgas, y digo por todas, no solo, digo, todas las orgas se fortalecieron, y no fue una política pública que es la que sí de alguna manera planteaba Néstor. Las 1000 flores de Néstor, digamos, chocaron con esa lógica más bandorista, a mi manera de ver. Digamos. Y Cristina tuvo esa gran capacidad de conducir el barco, pero Cristina no tenía la lógica de conducir el proceso. De hecho, fuimos perdiendo gente en el largo camino. La CGT, el Frente Renovador, parte del peronismo más tradicional, se fue perdiendo. Con Néstor no, Néstor eran todos adentro. Yo siempre tengo muy presente el día que por primera vez entraron los movimientos de derechos humanos a la Casa de Gobierno, que yo era funcionario, y de repente ver esa situación de encontrarme con Eve, con Tati, con Estela, rodeándolo el presidente, para mí era, viste, digo, esto nunca me pasó, digo, en las peleas que uno fue llevando a lo largo de su militancia. Pero bueno, yo creo que hoy, como bien vos decís, hay un montón de gérmenes que están dispersos, sueltos, producto de estas políticas públicas, productos de procesos organizativos, ¿no? Digo, que están dando la pelea. Por supuesto que hoy, enfrentando estas políticas deliberadamente de saqueo, lo digo abiertamente, por eso cuando algunos dicen hay que respetar, yo no respeto nada, estos tipos se están saqueando el país, digo, por lo tanto digo, ahí es donde hay que jugar fuerte a la oposición. Es algo que evidentemente no lo está logrando el peronismo ni el movimiento nacional. Digo, por otro lado, digo, nuestra gente, estamos padeciendo estas situaciones de injusticia total, donde cada día, digamos, nos están amenazando con una nueva devaluación. O sea, la plata que en este momento tenés en el bolsillo, mañana vale 30, 40% menos de lo que sale. Digo, y me parece que ahí es donde, por la positiva, siempre lo planteo, y ahí desde la lógica de la economía social solidaria, primero y principal, potenciar el trabajo de los argentinos, argentinas, ¿no? Digo, yo recién venía de Huerta Grande hasta acá en la ruta, y un montón de gente laburando, ¿no? Vehículos, no estamos en temporada turística, digamos, sí, pero la gente trabaja. Evidentemente, digo, hay muchos argentinos, argentinas que incluso no la están pasando bien, digamos, pero que incluso han votado en contra. Digo, no me cabe duda, estamos hablando de Córdoba, ¿no? Digo, pero que son laburantes y que por ahí esta discusión no les llega, y me parece que ese es uno de los desafíos que hay que lograr, y por esto estos medios también sirven y mucho, de cómo llegarle a la comunidad con un discurso nuevo, con un discurso más protagónico, con un discurso más de organizar. Porque si algo el peronismo hizo en aquel momento fue organizar y conducir los procesos. Vos agarrás cualquier discurso de Perón, donde fuera, en la Bolsa de Comercio o en la sociedad rural o en un sindicato, muchachos, organícense, yo conduzco. El asunto que era un Estado, el Estado-nación de aquel momento, era el Era Estado que otra podía cosa. imponer Bueno, esa por eso subjetividad. digo, él tomaba el Estado. El brigadier San Martín hizo toda la movida industrial en Córdoba, ¿no? Cuando todos preguntan qué pasó con la Córdoba industrial, y bueno, hicieron mierda toda esa Córdoba industrial, digamos, además de la dictadura. Hay que recuperar esas lógicas, yo no digo para volver a hacer lo mismo, digo, porque evidentemente estamos en otro mundo. E incluso con las nuevas tecnologías,
De hecho, estamos saliendo al aire, digamos, de una manera que antes no podíamos hacerlo, ¿no? Digo, me parece que ahí es donde aparece cuando... Acá quiero valorar por la positiva, Fede, el tema de construir la comunidad. Ese nuevo contrato social lo tiene que construir la comunidad. ¿Y desde dónde se construye? ¿Con qué lapicera? ¿Con la de Sturzenegger? No, con la de los barrios, con la de las organizaciones, con la de las radios comunitarias, con los trabajadores organizados en la economía popular, la economía solidaria, la agricultura familiar. Digo, nosotros tenemos una experiencia, una tradición y una fuerza en ese sentido que es muy poderosa. El problema es que hoy no tiene conducción y no tiene proyecto. Este es para mí el doble juego. En el 2001, te guste o no, Duhalde hizo lo que hizo porque él tenía su proyecto, que era el proyecto industrialista, mercantilista propio del peronismo. Y tenía el poder del territorio y tenía las corporaciones atrás y los sindicatos. Nosotros cuando hicimos cargo del 2003 en el gobierno, obviamente tuvimos que, además de pactar con Duhalde, tomar ese instrumento y llevar adelante esas políticas públicas, pero insisto, para mí fueron reparadoras. Y fue una gran acción de gobierno. De Néstor te podría contar 1000 anécdotas. Las pensiones asistenciales. Cuando Néstor tomó la decisión de decir, no, acá todo el que necesita la pensión la va a tener, porque las pensiones eran un cupo que te daba el Congreso. Eso fue realmente transformador. Esto están tirando toda la mierda de nuevo, todo eso. O la economía social, te lo voy a decirte, el primer acto político lo hicimos con los grupos piqueteros dentro de la Casa de Gobierno y encabezado por Néstor. Mil anécdotas para eso. Ahora, digo, hoy nosotros tenemos que repensar esta comunidad, porque hoy uno de los problemas que estos tipos han logrado es fragmentar a los trabajadores, fragmentar a las comunidades, digamos. Hay experiencias, pero además las experiencias esas, que son muy valiosas, necesitamos multiplicarlas y para esa lógica, digamos, hoy tenés toda esta potencialidad electrónica, de las plataformas, para poder que la comunidad no sea solamente el proceso cerrado, sino o territorial, sino que tenga que ver con una mirada mucho más abarcativa, mucho más integral. Sí, la participación es mucho más viable hoy que antes y casi que es un imperativo, o sea, la gente participa imperativamente porque las propias plataformas te mueven a eso y ya tenemos... Bueno, qué bueno que lo veas así, porque todo el mundo putea con la gente y el problema, digamos, primero, el pueblo, yo prefiero hablar de pueblo, tenemos que construir la lógica del pueblo, que el pueblo es el sujeto que tiene un proyecto propio. Hoy no tenemos pueblo, por eso no tenemos sujeto, no tenemos proyecto, por eso hablamos de gente. Ahora, digo, hoy se está dando un proceso de discusión política mal perfilado, en los mismos medios, y mucha bravuconada, y muy agresivo, todo lo que vos quieras. Pero hoy se da un proceso de discusión política que antes no se daba, y no lo estamos sabiendo canalizar. Porque además la otra que tiene nuestra dirigencia es que hacemos misa, como, ¿no? Digamos, ni siquiera como Bergoglio, que le está pidiendo a la iglesia que salga, sino que nosotros juntamos a los nuestros. Y entonces hablamos de los nuestros, y claro, nos adoramos entre nosotros y está todo bárbaro. Pero con eso solo no alcanza, digamos. Así todos sacamos el 40 y pico % de los votos, por lo tanto digo, hay una base importante para transformar. Ahora, necesitamos, digamos, y ahí sí me pongo desde este lugar, digo, transformar desde la comunidad. Algo que ustedes vienen planteando desde siempre, ¿no? Digo, y ahí es donde aparece la lectura de Unkush. Ahí es donde te aparece la mirada más integral de desarrollo humanístico. Ahí es donde aparece la necesidad de que esto sea una estrategia latinoamericana y no solamente nacional. Y ahí es donde, sin duda, aun cuando tenés la adversidad electoral o los gobiernos que hoy no escuchan, tenés la fuerza de la gente organizándose. Y esa es la parte en la cual uno deposita la confianza y es la que nos ha permitido llegar hasta acá con toda esta fuerza. Hay una reserva, hay propuestas que vienen pulsando muy desde abajo, que creo que además algo que despreció el movimiento, una parte del movimiento nacional es la construcción en lo local, ¿no?
muchas veces se miraba lo nacional, lo vemos con organizaciones que son nacionales, pero que en su pueblo no disputaban poder, no disputaban sentido, proyecto, no integraban a su comunidad, a los que van quedando afuera, que fueron los que fue juntando toda esta derecha hoy, a los que iban quedando desplazados de ese trabajo en blanco, de trabajo formal, y que bueno, en la economía popular sí veníamos trabajando, y que me parece que ahí hay toda una reserva para trabajar. Alberto, tenemos que entregar, se viene el informativo, pero fue un gustazo y un placer seguro también para la audiencia poder debatir estas cosas así en vivo, y seguro que te vamos a volver a tener en el programa, ¿eh? Con mucho gusto, al contrario, esta es una discusión que no se agota, y mucho menos en una charla, y es una construcción colectiva. Y esa construcción colectiva, la Argentina está llena, digamos, y voy a terminar simplemente con recordándole a cada uno de los que escucha lo que significó la lucha de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, lo que significó enfrentar la dictadura y todo lo que se logró desde ese campo, ¿no? Y el reconocimiento que tiene el pueblo argentino por esa pelea a nivel internacional. Completamente. Ahí está nuestra reserva. Con ustedes nos reencontramos mañana tenemos otro plan, en otra Mañana Top. Se quedan en la programación de una radio, se pueden ir a ver estos videos y otros en nuestro canal de YouTube. Chao, que pasen buen día.